¿Alguna vez has escuchado el nombre de Julián Carrillo? ¿Sabías que él puso en la mira a México por su teoría del sonido 13? ¿Sabías que hubo un compositor mexicano al que Pablo Neruda le dedicó un poema? Bueno, quédate en este video que te lo cuento. Mi nombre es Manuel Maeda y aquí en Historia en Armonía te explicaré cómo la música clásica fue evolucionando gracias a las nuevas tendencias y tecnologías. En el video anterior hablamos de cómo se vivió el nacionalismo en México y cómo se vio reflejada en la música. Sin embargo, hay dos compositores muy importantes. Uno sentó las bases del nacionalismo junto a Manuel Ponce y el otro se alejó de la corriente nacionalista para explorar las propiedades del sonido y crear una nueva teoría. Primero hablaremos de Silvestre. ¿El gato? No, Silvestre Revueltas, el compositor. Ah, Silvestre Revueltas nace en Santiago Papasquiaro, allá en Durango en 1899. A los 7 añitos de edad empezó a estudiar el violín y en 1916 se muda a la Ciudad de México para seguir estudiando en el Conservatorio Nacional con José Rocabruna y aprender composición con Rafael J. Tello. Ese año se nos va a los United, donde estudia en el Saint Edward College de Austin y en 1918 en el Chicago Music College. En 1929 regresa a México por invitación de Carlos Chávez, donde se presentó como solista y posteriormente se convierte en maestro del conservatorio y subdirector de la Orquesta Sinfónica de México. Pero se peleó con Carlos Chávez y se fue en 1935, y como Carlos Chávez es bien rencoroso, hace que las obras de Revueltas no tuvieran una buena difusión. Pero eso no detuvo a nuestro compositor luchón, y en 1937 viaja a España como secretario general de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, donde, en plena Guerra Civil Española, a él le valió y se puso a dirigir su música en Barcelona, Valencia y Madrid, para demostrar que él apoyaba a la República. Muere en 1940 y fue sepultado en el Panteón Francés. En su ceremonia fúnebre, Pablo Neruda le leyó su poema a Silvestre Revueltas de México en su muerte. Una de las obras más representativas de él fue La Noche de los Mayas, que la escuchaste de fondo mientras te contaba su vida, y a continuación te dejaré un fragmento de otra obra representativa de él que se llama Sense Mayá. Nuestro siguiente compositor se llama Julián Carrillo. Nace un 28 de enero de 1875 en Agualulco, San Luis Potosí. Fue director de orquesta, violinista, científico y compositor. Fundó la Orquesta del Sonido 13 en Nueva York. Se convirtió en uno de los músicos más importantes de México y del mundo, neta te lo juro, porque juntó la física, la acústica y las matemáticas para desarrollar su teoría del sonido 13. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, fíjate que te cuento que la música cuenta con 7 notas principales, que son do, re, mi, fa, sol, la y si. Entonces, estas 7 notas tienen otras 5 notas en medio de ellas, dando un total de 12. Carrillo diseñó y creó pianos y arpas bajo su teoría, donde tenían teclas o cuerdas afinadas por microtonos. Gracias a que Porfirio Díaz le da una beca a Julián Carrillo, él viaja a Alemania para estudiar en el Real Conservatorio de Leipzig, provocando que a su regreso en México sea director del Conservatorio Nacional, reformara los programas educativos y se hiciera una rigurosa preparación técnica. Debido a su teoría del sonido 13, fue galardonado con la medalla de oro en la Exposición Mundial de Bruselas en 1958. Su música se difundió por toda Europa y Estados Unidos, y el 9 de septiembre de 1965 muere. Actualmente hay un museo en su honor en San Luis Potosí, ubicado en Agualulco, en donde puedes observar sus pianos microtonales y más de sus pertenencias. A continuación, te dejo unos segunditos de su obra Balbuceos. A partir de 1940 aproximadamente, los compositores mexicanos poco a poco fueron dejando atrás su tendencia nacionalista debido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a lo que este periodo lo denominaremos. Durante este periodo, México atravesó una apertura cultural porque recibió a numerosos artistas e intelectuales exiliados de Europa y de otros países de Latinoamérica.
La música no se salvó de esta ola de artistas que llegaron, ya que trajeron con ellos nuevas tendencias compositivas como el serialismo. A diferencia del periodo nacionalista que buscaba una identidad musical unificada, el periodo contemporáneo se caracteriza por la diversidad de estilos y la libertad creativa, pero sin dejar de lado esa necesidad de conectar con las raíces. Así que usaron la música tradicional para combinarla con los nuevos estilos compositivos. Uno de estos artistas exiliados fue Rodolfo Hafter. Nació en Madrid en 1900, se formó de manera autodidacta como compositor. Sus maestros fueron Manuel de Falla, Claude Debussy y Arnold Schoenberg. Fue el principal representante de la llamada generación musical del 27 o generación de la República, en donde jugó un papel activo hasta el final de la Guerra Civil Española. En 1939, después de finalizada la guerra, se exilia en México, donde obtiene su nacionalidad. En México, Hafter exploró hacia nuevos lenguajes como la politonalidad aparente y el serialismo. En 1940 ingresa como profesor en el Conservatorio Nacional de México y a su vez fundó la compañía de teatro moderna La Paloma Azul con Anna Sokolov. También fue editor fundador de la revista Nueva Música y en 1959 fue nombrado secretario del Departamento de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Su música no pierde sus raíces españolas. Dentro de su repertorio destacan sus piezas para piano. En 1969 fue miembro vitalicio de la Academia de Bellas Artes de México y en 1986 obtuvo el Premio Nacional de Música de España. Aquí te dejo un poco de su última obra titulada Apuntes para piano. Nuestro siguiente compositor es Mario Lavista. Nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1943. En 1967 se nos va a las Europas porque recibió una beca del gobierno francés para estudiar en la Scuola Cantorum de París. Y en 1968 tomó cursos en Colonia, Alemania. Fue uno de los compositores más importantes de esta época porque exploró las nuevas posibilidades técnicas y expresivas que ofrecen los instrumentos musicales. En 1970 fundó el grupo de improvisación Cuanta, que inicia el camino para la música experimental en México. Impartió clases en el Conservatorio Nacional de Música, en la Universidad Panamericana. También recibió numerosos premios y perteneció a diversos grupos de académicos de élite en México. Fallece en la Ciudad de México el 4 de noviembre del 2021 y la obra que te dejaré a continuación es un fragmento de su obra para guitarra titulado Nataraya. Nuestro siguiente compositor es Arturo Márquez. Nace un 20 de diciembre en Álamos, Sonora, y en 1962 se muda a Los Ángeles, California, y al cumplir 16 años comenzó a estudiar violín, tuba y piano. A sus 17 años regresa a México, específicamente a Navajoa, Sonora, donde dirigió la banda municipal, y de 1970 a 1975 estudió en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México. En 1976 ingresa al taller de composición del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde sus maestros fueron Joaquín Gutiérrez Geras, Héctor Quintanar, Federico Ibarra y Raúl Pavón. En 1982 entró al Colegio Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical de Carlos Chávez, o por sus siglas, CENIDIM. En 1987 obtuvo segundo lugar del Concurso Nacional de Composición Felipe Villanueva. Entre 1988 y 1990 estudió en el Instituto de Artes de California, donde incursionó en la computación aplicada a la música. A su regreso a México, funda el grupo Mandinga, junto con Irene Martínez y Andrés Fonseca, donde compuso música con medios electrónicos. Estos dos colegas introdujeron a Márquez a la música de salón, en especial al danzón, donde así el surgimiento a una serie de obras bajo este nombre. En 1994 crea su obra Danzón 2 por encargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, siendo una de estas sus obras más representativas del compositor. Arturo Márquez es el compositor vivo de música clásica más interpretado por orquestas de renombre en México y del mundo.
Ha recibido diversos galardones en nuestro país y en el extranjero. Asimismo, ha recibido homenajes en festivales de música de Latinoamérica. El danzón número 2 ha sido un tema utilizado por diversos medios, entre ellos la cerveza Corona la usó para sus comerciales. Si no sabes cuál es, aquí te dejo un pedacito. Y ya, hasta aquí llegó el trayecto de la música clásica en México, desde 1920 hasta los 2000. Luego vinieron compositores que mezclaban la música clásica con medios electrónicos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like al video. Recuerda que en la descripción te dejo los links por si quieres seguir investigando. Déjame en los comentarios si quieres que exploremos más épocas o compositores. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.